detención. ¿Qué opinas de esta detención? ¿Qué opinas de esta detención? No entiendo. Yo soy diputado de la República. Donde se están violando mis derechos humanos. Mi casa, mis dos hijas, mis dos hijos y mi esposa asediada por centenares de personas. Sí, dale para allá. Bien, son parte de las declaraciones que está ofreciendo Tarek William Saab. En este momento, Tarek William va a bajar y va a ser trasladado a las patrullas de la policía del Hatillo. Vamos a tratar de conversar con él para que le explique. Además, ¿qué piensa hacer? Creo que actúa la Defensoría y la Fiscalía General de la República. Esta ha sido una detención en contra de un diputado de la República. Momentos en que hace 13 años Tarek William Saab era detenido posterior a los hechos que ocurrieron a partir del 11 de abril de 2002 y precisamente vamos a conversar con él a esta hora, quien en este momento ejerce el cargo, por supuesto, de defensor del pueblo. Señor Tarek, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fueron esas horas previas a esa detención en abril? Fue el 12 de abril su detención, 12 de abril de 2002. Exacto. Durante el 12 y el 13 de abril. Yo pienso que más allá del hecho puntual de nuestra detención es el contexto de un golpe de Estado promovido desde las más altas esferas de las élites de este país, con apoyo internacional comprobado. Recordemos que el dictador Carmona recibió en su despacho al embajador de Estados Unidos en Venezuela, Chapiro, y al embajador de España, quienes emitieron un comunicado reconociendo esa dictadura. Posteriormente a ello pudimos ver también cómo previo a ese detalle Fedecámaras, la CTV, incluso la Iglesia Católica, no se nos debe olvidar el pacto La Esmeralda, donde un 5 de marzo el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, que habla mucho de derechos humanos, que habla mucho de valores, Luis Ugalde, se abrazó con Carmona Estanga, dándole como la bendición pues de su dictadura que iba a ejercer en las semanas posteriores. Ese pacto La Esmeralda era ya la conclusión de meses de conspiración, de ataque a la democracia, donde efectivamente, como se pueden ver en esas imágenes, se concretó un golpe de Estado, no solamente para perseguir a personas que les resultasen incómodas, sino también para bañar de sangre a este país, porque utilizaron francotiradores que mataron a muchas personas, colocados en el Hotel Ausonia, que luego liberaron el 12 de abril, detenidos el mismo 12, fueron liberados por los propios golpistas, un decreto que derogó todos los poderes, que derrocó un gobierno y que efectivamente, como pudimos observar, mostró sus dientes. Luego vino el decreto, el apoyo con firmas a ese decreto. No se nos debe olvidar. Mucha gente ahorita habla de democracia, habla de libertades, habla de derechos humanos. Perfecto, pero ¿cuál fue su postura ese 11, 12 y 13 de abril? Firmaron el decreto de Carmona, apoyaron esa dictadura, avalaron que se disolvieran los poderes públicos, todo por una ambición de poder. Finalmente yo creo que esa experiencia nos ha colocado en una disyuntiva. Yo siento que no ha habido una reflexión profunda sobre lo que puede implicar en Venezuela una guerra interna, un conflicto bélico. El no aceptar... En el marco de todo esto hay golpes de estados buenos y hay golpes de estados malos, porque desde sectores de la oposición se asegura que se sigue insistiendo en que el golpe de estado de abril de 2002 fue malo, pero se refleja la intentona golpista del presidente Chávez el 4 de febrero. Entonces, ¿hay golpes de estados buenos y hay golpes de estados malos? Fíjate, cuando la oposición busca esa diferencia, o el sector, digamos, te hablo desde una vocería institucional. Yo estoy a favor de que las diferencias se diriman por medio del voto, por medio del diálogo, por medio del debate, por medio de los consensos, por medio de, finalmente, el apego a una constitución. Nace una constitución en el 99 que supuestamente para todo el país viene a resolver las fallas institucionales que veníamos viendo durante décadas y que propició, por ejemplo, el 27 de febrero. Las rebeliones del 4 de febrero, del 27 de noviembre fueron producto, no se te olvide nunca eso, de
el colapso de un modelo que tenía décadas funcionando de manera errática, sin apoyo popular, sin programas sociales hacia la gente, y luego de 3.000 muertos ocurridos en esa rebelión popular, y que finalmente derivó pues en la salida, recordemos eso, en la salida del propio presidente de aquel tiempo, Carlos Andrés Pérez, que ni siquiera tuvo el apoyo de su propia fracción parlamentaria, de su propio partido político. O sea, quien le retira todo el apoyo político a Carlos Andrés Pérez fue finalmente la propia institucionalidad del Pacto de Punto Fijo, que le dice, mira, renuncia para que venga Ramón J. Velázquez, luego se dieron las elecciones del año 93, etcétera. Se supone entonces que si había un nuevo modelo constitucional, había un nuevo modelo político que estaba andando, que venía de victorias importantes, como por ejemplo la de la propia elección presidencial del 98, posteriormente el referéndum de abril que permitió que se hiciera la constituyente, luego la propia elección nacional constituyente, luego la propia el referéndum que avaló la constitución. Si tú te pones a sumar, todo eso fueron 4 elecciones en un año. O sea, había que esperar que ese gobierno culminara su periodo, que apenas estaban haciendo una nueva etapa de la democracia venezolana. Pero no, ocurrió este golpe de Estado que para mí fue un gran retroceso en lo económico, en lo institucional, horadó enormemente planes que se venían desarrollando. Luego vino el paro petrolero, ¿te das cuenta? Y los intentos de desestabilización que no han mermado, que no han, para mí, aplacado. Lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado es una gran reflexión. Esto que está ocurriendo en este momento, la denuncia de guerra económica, la denuncia de planes de desestabilización actuales, ¿son quizás el mismo libreto entonces que en el 2002? ¿Son los mismos actores, el mismo contexto? A mí me da la impresión que hay un sector de la política venezolana que no practica la política, sino la antipolítica, que practica los atajos de siempre aprovechar los problemas que los hay. Yo he tratado, en la responsabilidad que tengo, mañana rendiremos cuenta, por cierto, en la Asamblea Nacional, de nuestros 3 primeros meses como Defensoría del Pueblo, y también la rendición que tiene que ver con todo el periodo del año pasado, 2014, ¿verdad? Hemos hecho un esfuerzo enorme por buscar consensos, por mesas técnicas de trabajo en diversos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los estudiantes en el exterior, con el tema de las líneas aéreas, el trato a los usuarios, con el tema de los insumos médicos, con el tema, por ejemplo, de las resoluciones de conflictos que se dan en los estados. Son casi 10.000 acciones defensoriales, buscando eso, el fortalecimiento del entendimiento, del diálogo, de la institucionalidad democrática. Y uno observa que eso es lo que quiere la gente. Cuando un sector del partidismo político venezolano busca es otra cosa, busca es la debilidad que pudiera haber en algún momento coyuntural en lo económico y lo político para más bien crear más problemas, para no propiciar consensos políticos en el Estado venezolano. Uno, por supuesto, debe entender que hay gente que reincide, sí, yo creo que sí. Hay gente que reincide, que busca más bien salidas violentas, que buscan salidas inconstitucionales, pero la gente, el pueblo como tal, Venezuela es un pueblo pacífico. Ahorita vimos la reacción total y global de nuestro pueblo en relación al decreto de Obama cuando vio una amenaza a su propia integridad territorial. Defensor, vamos a hablar de este y otros temas, por supuesto, y cómo está Venezuela en materia de derechos humanos, pero al regreso de esta pausa los vamos a dejar con sonidos que recopiló nuestro equipo de producción con respecto a este tema y a las víctimas del 11 de abril del 2002. Que aquí hubo muertos, aquí hubo heridos, aquí aquel 11 de abril se produjo una masacre, que las víctimas del 11 de abril solicitamos la indemnización ya. Comienza por primera vez la oposición después de 12 años a reconocer que existimos, que nosotros, las víctimas del 11 de abril, que esta asociación tiene registrado 19 asesinados en la tarde del 11 de abril y más de 110 heridos. Hace 12 años nosotros fuimos emboscados con agavillamiento, alevosía, porque ninguna de las víctimas
tenía un arma en las manos. Lo único que hicimos fue poner nuestro cuerpo como medida de resistencia para proteger Miraflores y evidentemente la Constitución. Y los que quedamos vivos estamos aquí para contarlo, para gritarle al mundo que sin justicia nunca habrá paz.